¿Y si te dijera que muchas de las cosas que te enseñaron en la escuela, en tu casa o incluso en la iglesia, no son del todo ciertas? Hoy vas a descubrir 30 mentiras que creíste toda tu vida y que probablemente nunca te atreviste a cuestionar. Prepárate para desaprender. Seguramente lo escuchaste en la escuela, en películas o en redes sociales, que los humanos usamos solo el 10% del cerebro. Suena intrigante, pero es falso. Escáneres modernos como resonancias magnéticas muestran que usamos todas las regiones cerebrales, incluso cuando dormimos. Lo que varía es la intensidad y la función que desempeñan. Este mito surgió a principios del siglo XX, posiblemente por una mala interpretación de teorías sobre el potencial humano. Pero la realidad es esta. Tu cerebro trabaja constantemente, incluso más de lo que imaginas. Así que no tienes un 90% oculto, esperando despertar. Lo pintaron como un hombre diminuto, pero la realidad es muy distinta. Napoleón Bonaparte medía alrededor de 1,69 metros, una estatura totalmente normal para los hombres de su época. El mito de su baja estatura fue parte de una campaña de desprestigio británica. La confusión también surgió porque la medición original fue en pies franceses, que eran más largos que los pies ingleses. A lo largo del tiempo, la imagen de un Napoleón pequeño y acomplejado se volvió popular, aunque históricamente incorrecta. Otra prueba de que la historia, muchas veces, no la escriben los hechos, sino los enemigos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Así nos lo enseñaron. Pero la ciencia moderna reconoce al menos 11 sentidos en el cuerpo humano. Entre ellos, la propiocepción, sentido del equilibrio y posición corporal, la termocepción, sensación de calor o frío, la nocicepción, dolor, entre otros. Nuestro cuerpo es mucho más complejo de lo que parece, y reducir toda la experiencia humana a 5 sentidos es una simplificación extrema. ¿Por qué se sigue enseñando eso? Porque es fácil de memorizar. Pero si queremos entender cómo funcionamos de verdad, hay que dejar atrás las versiones infantiles del conocimiento. Una verdad a medias puede ser más peligrosa que una mentira. El agua pura, en su forma destilada, no conduce electricidad. Es un aislante. Lo que permite el paso de corriente son los minerales e impurezas disueltas en el agua, como la sal o el cloro. Por eso, el agua del grifo o del mar sí puede electrocutarte. Pero repetir que el agua conduce electricidad sin aclaraciones ha llevado a muchos a malinterpretaciones fatales. La electricidad necesita iones libres para moverse, y el agua pura simplemente no los tiene. Otro mito que sobrevivió por ser fácil de repetir. Durante décadas se dijo que era la única obra humana visible desde el espacio. Pero no es cierto. Desde la órbita terrestre baja, donde giran muchos satélites, puede ser muy difícil verla a simple vista. Tiene un color que se mezcla con el entorno natural y no es lo suficientemente ancho como para destacarse. Astronautas como Chris Hadfield y Neil Armstrong confirmaron que no es visible sin ayuda de instrumentos ópticos. Hay carreteras y ciudades mucho más evidentes desde el espacio. Este mito nació de un intento bien intencionado de resaltar la magnitud de la muralla, pero fue exagerado. Falso. Las verrugas no vienen de los sapos, ni de su piel rugosa, ni de sus secreciones. Son causadas por una infección del virus del papiloma humano, VPH, que entra por cortes o heridas en la piel. Entonces, ¿de dónde viene este mito? Posiblemente del aspecto verrugoso de algunos anfibios, que hizo pensar a nuestros antepasados que había una conexión. Pero científicamente, no existe ninguna relación directa entre tocar un sapo y desarrollar una verruga. Lo irónico es que, por culpa de esta creencia, muchas personas sienten repulsión por un animal completamente inofensivo. Muchos padres están convencidos de que una golosina convierte a sus hijos en torbellinos descontrolados. Pero numerosos estudios científicos han demostrado que no hay evidencia sólida
de que el azúcar cause hiperactividad. El comportamiento infantil puede cambiar por muchas razones: ambiente, emociones, sueño y sí, la excitación de eventos como cumpleaños donde el azúcar está presente, pero no por el azúcar en sí. El efecto placebo también juega un papel. Si crees que el azúcar los altera, lo verás así. El verdadero enemigo no es el azúcar por la hiperactividad, sino por problemas como obesidad o diabetes. Iconografía clásica: un vikingo furioso con casco de cuernos. Pero es puro mito. No existe evidencia arqueológica confiable de que los vikingos hayan usado cascos con cuernos en batalla. Esta imagen fue creada en el siglo XIX por escenógrafos de óperas, especialmente para representar personajes salvajes y primitivos. Los verdaderos cascos vikingos encontrados son simples, funcionales y sin adornos. Los cuernos en combate serían peligrosos, se enredarían, aumentarían el peso y facilitarían que te derriben. Pero el mito es tan atractivo visualmente que sobrevivió hasta hoy, incluso en dibujos animados, películas y libros escolares. Einstein era malo en matemáticas, pero es completamente falsa. A los 15 años, Albert Einstein ya dominaba cálculo diferencial e integral, mucho antes que sus compañeros. Él mismo desmintió ese mito en vida. El rumor probablemente nació de una confusión con las calificaciones en el sistema educativo alemán, o por una frase sacada de contexto. Este es un ejemplo perfecto de cómo reducimos a los genios para sentirnos mejor. Decir que Einstein era malo en mates hace que sus logros parezcan más alcanzables, pero es una mentira. Él no solo era brillante, también disciplinado. Sí, pero solo si la mides desde el nivel del mar. El monte Everest tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar, pero no es la montaña más alta si medimos desde la base. El Mauna Kea, en Hawái, mide más de 10.000 metros desde su base submarina hasta la cima. Entonces, ¿cuál es la montaña más alta? Depende del criterio. Si hablamos de mayor altitud sobre el nivel del mar, gana el Everest. Pero si mides desde la raíz hasta la punta, Mauna Kea lo supera. Otro caso donde una verdad parcial se volvió una mentira global. Aunque lo creas así, el camaleón no cambia de color para esconderse. Su transformación responde a emociones, luz, temperatura y comunicación social. Cuando está enojado, emocionado o intentando atraer pareja, su piel se modifica. El camuflaje existe, pero no es la razón principal del cambio. Lo fascinante es que lo hacen gracias a nanocristales en su piel que reflejan la luz de distintas formas. Este mito se popularizó por documentales y dibujos animados, pero la verdad científica es más compleja y más asombrosa. No se esconden, se expresan, y eso lo hace aún más impresionante. Es fácil creerlo, pero no es cierto. Tus ojos no ven por sí solos, captan luz. Quien realmente interpreta y construye la imagen que ves es tu cerebro, y lo hace rellenando vacíos, corrigiendo defectos e incluso inventando detalles cuando faltan. Lo que percibes como visión completa muchas veces está llena de ilusiones cognitivas. Incluso en ceguera parcial, el cerebro crea imágenes. Tu visión no es un reflejo fiel del mundo, es una interpretación mental basada en datos visuales incompletos. Por eso, dos personas pueden ver lo mismo, pero percibir algo completamente distinto. No vemos con los ojos, vemos con la mente. Una frase malentendida y mal explicada. Los humanos venimos del mono. Pero eso no significa que evolucionamos de los monos actuales. En realidad, humanos y monos comparten un ancestro común que vivió hace millones de años. Es como decir que tú y tu primo vinieron del mismo abuelo, no que uno descendió del otro. Esta confusión ha sido usada para burlas o para negar la evolución. Pero la biología es clara. No venimos del chimpancé. Somos primates distintos con un antepasado que ya no existe. Entender bien esto no ofende a nadie,
pero desmonta uno de los mitos más repetidos de la historia. Seguro viste ese famoso mapa de la lengua, donde cada sabor tiene una zona específica, dulce en la punta, amargo atrás. Pero eso es falso. Todos los sabores se perciben en toda la lengua, aunque hay ligeras variaciones en sensibilidad. El mapa de la lengua nació de un malentendido al traducir un estudio alemán y se popularizó en libros escolares. Décadas después, la neurociencia probó que las papilas gustativas están repartidas uniformemente. No hay una zona dulce o zona salada. Eso es un invento. Otro ejemplo de cómo un pequeño error se puede convertir en conocimiento oficial. No, el cuerpo no sigue creciendo después de la muerte. Lo que ocurre es una ilusión causada por la deshidratación. Cuando morimos, la piel se retrae y se seca, lo que deja más expuestas las uñas y el cabello. Esto da la impresión de que han crecido. Pero no es así. El metabolismo se detiene, y sin circulación ni nutrientes, nada sigue desarrollándose. Este mito nació de observaciones antiguas, sin conocimiento científico. También fue usado en películas de terror para generar impacto visual. Pero la verdad es simple. Todo se detiene, incluso aquello que parece avanzar. Una creencia muy común es que los murciélagos se lanzan al pelo humano y se enredan. No hay evidencia científica que lo respalde. Los murciélagos tienen un sentido de orientación tan agudo que pueden detectar y esquivar objetos del grosor de un cabello humano. Su sistema de ecolocalización los mantiene alejados de obstáculos, como tu cabeza. Este mito probablemente surgió por miedo generalizado a estos animales o por supersticiones. Lo cierto es que si uno se acerca, es por accidente o curiosidad. Pero no están interesados en tu peinado. La Santa Sede guarda secretos que han estado fuera del alcance del público por siglos. La Biblioteca Apostólica del Vaticano contiene más de 85 kilómetros de estanterías, con miles de documentos, cartas, mapas y libros que no están disponibles al público común. Muchos textos antiguos y decretos papales jamás han sido escaneados ni traducidos. El acceso está restringido y solo algunos estudiosos seleccionados entran con permiso especial. Aunque no todo es conspiración, sí es cierto que hay mucho que no se ha contado. La historia no siempre es revelada. A veces, se guarda bajo llave. Es una frase común. Los rayos no caen dos veces en el mismo sitio. Pero la ciencia lo desmiente rotundamente. Los rayos buscan el camino de menor resistencia, y si un lugar tiene ciertas características, altura, conductividad, campo eléctrico, es probable que un rayo caiga allí muchas veces. Por eso, rascacielos como el Empire State reciben docenas de impactos al año. El mito nació como metáfora, pero se tomó literal. En realidad, los rayos son repetitivos, violentos y predecibles. Justo lo contrario de lo que nos dijeron. Así que si pensabas que una tragedia no podía repetirse, piénsalo de nuevo. Este mito se originó hace décadas y aún se repite. Pero hoy sabemos que los perros no ven en blanco y negro, sino que tienen una visión dicromática. Eso significa que perciben dos colores, el azul y el amarillo. No pueden distinguir bien el rojo o el verde, pero sí notan intensidades, sombras y algunos contrastes de color. Su visión es menos colorida que la humana, pero mucho más sensible al movimiento y a la oscuridad. Decir que ven en blanco y negro es una gran simplificación. Ellos ven un mundo distinto, pero no gris. Este mito dañino comenzó con un estudio fraudulento, publicado en 1998 por Andrew Wakefield, que fue retirado y desmentido por la comunidad médica. Numerosos estudios posteriores han demostrado que no existe ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Sin embargo, el miedo persistió, alimentado por celebridades y desinformación en redes sociales. El resultado: niños sin vacunar, brotes de enfermedades ya controladas y una creciente desconfianza hacia la ciencia.
Esta mentira es peligrosa, no solo por ser falsa, sino por las consecuencias reales que ha causado. Las vacunas salvan vidas. Negarlo puede quitarlas. Una creencia muy común es que los murciélagos se lanzan al pelo humano y se enredan. No hay evidencia científica que lo respalde. Los murciélagos tienen un sentido de orientación tan agudo que pueden detectar y esquivar objetos del grosor de un cabello humano. Su sistema de ecolocalización los mantiene alejados de obstáculos, como tu cabeza. Este mito probablemente surgió por miedo generalizado a estos animales o por supersticiones. Lo cierto es que si uno se acerca, es por accidente o curiosidad. Pero no están interesados en tu peinado. Desde niños escuchamos que Colón descubrió América en 1492. Pero millones de personas ya vivían en el continente, con civilizaciones avanzadas como los aztecas, mayas e incas. Además, los vikingos, liderados por Leif Erikson, llegaron a América del Norte alrededor del año 1000, siglos antes que Colón. Entonces, ¿qué hizo realmente? Inició la colonización europea, con consecuencias profundas para los pueblos originarios. Usar la palabra descubrir borra toda una historia que ya existía. Colón no descubrió un continente vacío. Llegó a un mundo que ya estaba lleno de vida, cultura y humanidad. El 9 de noviembre de 1989 se transmitió por televisión que los ciudadanos alemanes podían cruzar la frontera. Muchos piensan que ese mismo día la muralla fue derribada en su totalidad, pero no fue así. El proceso tomó semanas. Hubo caos, confusión, celebración, pero también incertidumbre. Algunas secciones fueron abiertas primero y otras permanecieron días intactas. El muro cayó simbólicamente esa noche, pero físicamente se desmanteló en etapas. Esta simplificación histórica transforma un evento complejo en una narrativa instantánea. La caída del muro fue un símbolo, pero también fue una obra lenta, literal y emocionalmente pesada. Todos hemos visto corridas donde el matador agita un trapo rojo, y muchos creen que el color enoja al toro, pero la verdad es que los toros son daltónicos al rojo. Lo que los altera es el movimiento del capote. El rojo fue elegido para ocultar la sangre, y por tradición visual, no por ciencia. Estudios sobre visión bovina lo confirman. No distinguen el color rojo del gris o del marrón. Este mito ha alimentado creencias erróneas sobre el comportamiento animal durante generaciones. El toro no ataca el color, ataca lo que se mueve. El Sahara es inmenso, caluroso y seco, pero no es el desierto más grande del planeta. El verdadero desierto más extenso es la Antártida. Aunque asociamos desierto con arena y calor, la definición real es una región que recibe muy poca precipitación, y la Antártida cumple con eso. Tiene una vasta superficie sin lluvias significativas, temperaturas extremas y poca vida. Su paisaje blanco es engañoso, es un desierto helado. Así que sí, el lugar más seco y desolado del mundo está cubierto de hielo, no de arena. Otro mito que se deshace con un poco de geografía real. ¿Quién no escuchó esto de niño? Pero es falso. El chicle no se digiere, pero tampoco se queda en el cuerpo por años. Simplemente pasa intacto a través del sistema digestivo y se elimina en pocos días, como otros materiales no digeribles. El miedo de que se pegue a los órganos o forme bloqueos es un mito, salvo que se traguen cantidades extremas o se tenga una condición médica. Este cuento surgió como una forma de asustar a los niños para que no tragaran chicle, y funcionó tan bien que todavía lo creemos de adultos. Muchas personas creen que las vacunas siempre contienen el virus vivo, pero no es así en la mayoría de los casos modernos. Hoy, muchas vacunas usan solo fragmentos del virus, proteínas o instrucciones genéticas como el ARN mensajero. El objetivo es enseñar al sistema inmunológico cómo reaccionar, sin causar enfermedad. Las vacunas no infectan, preparan.
Esta confusión ha llevado a muchas personas a temer lo que en realidad las protege. Saber cómo funcionan es el primer paso para confiar en ellas. No contienen veneno ni el virus entero. Contienen una lección de defensa para tu cuerpo. En una radiografía, los huesos aparecen blancos, pero eso no significa que sean realmente blancos dentro del cuerpo. En realidad, los huesos son de un color beige pálido o amarillento, dependiendo de su composición y edad. La imagen blanca en la radiografía se debe a la dificultad que tienen los rayos X para atravesar tejidos densos, como los huesos. Por eso, esos tejidos reflejan más radiación y salen más claros. No es color real, es representación por densidad. Otro ejemplo de cómo la tecnología puede engañarnos visualmente. Si no entendemos cómo funciona, muchas personas creen que todas las Biblias tienen exactamente los mismos libros, pero eso no es cierto. El canon bíblico varía según la tradición. La Biblia católica tiene 73 libros, la protestante 66 y la ortodoxa hasta 81. Algunos libros considerados apócrifos por una iglesia son sagrados para otra. Estos cambios fueron definidos por concilios, líderes religiosos y contextos históricos. No hay un único canon oficial universal. Así que si pensabas que la Biblia que tienes en casa es igual en todo el mundo, piénsalo de nuevo. Cada tradición cuenta una versión diferente del mismo mensaje. La fecha más celebrada del mundo no está en la Biblia. Ningún evangelio menciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre fue establecido siglos después por la Iglesia, posiblemente para coincidir con fiestas paganas del solsticio de invierno. Estudios históricos y teológicos sugieren que Jesús pudo haber nacido en primavera, basados en referencias a pastores y cosechas. Pero más allá de la fecha, lo importante no es el cuándo, sino el por qué. Aún así, es otra muestra de cómo algo culturalmente aceptado como histórico puede no tener base bíblica real. ¿Cuántas de estas mentiras tú también creías? El conocimiento no es solo aprender, también es atreverse a desaprender. A veces lo más peligroso no es la mentira, sino la comodidad de nunca cuestionar. Si te sorprendiste con al menos una, entonces suscríbete y comparte este video, porque en Gato Negro RD estamos para eso, descubrir lo que no sabías.